se les enviaron su práctica 4 y la evaluación continua. Hay varios casos ahí que se pudieran comentar, pero sobre todo para resolver algunas dudas. Sobre todo aquellas personas que saben que en su evaluación continua salieron un poco bajos, digamos, y bueno, igualmente en la práctica, para aquellos equipos que salieron un poco bajos en su calificación, estoy hablando a lo mejor de 75 para abajo, 80 para abajo. Si hubiera alguna pregunta, observación, dudas, algo que necesitan que se aclare, pues es el momento. Yo, profe, tengo una duda respecto a mi examen. Sí, ¿su nombre? Es Pérez Mosco. Permítame un momentito. Sí, Pérez. Sí, profe. Permítame. Usted entregó 2 archivos, ¿verdad? Sí, el primero solo tiene mi nombre en la hoja de Word y el segundo es el PDF con mis procedimientos. Sí. Permítame, permítame un momento. Sí, Pérez, ¿cuáles son las dudas? Sí, profe, respecto a mi calificación, es que en los comentarios me pone que el procedimiento está mal, pero mi duda es que creo que el error en mi examen fueron los decimales, porque si los contemplé a 2 en todo el circuito, ya para el voltaje los contemplé a 3, por eso fue mi pregunta durante el examen, de si se podían considerar a 3, y como conté menos decimales, mis resultados variaban en décimas y centésimas, y mi pregunta era que ¿por qué tan baja la calificación respecto a eso? Sí. Si quiere le explico lo que hice y ya me dice si hubo algún error o se puede reconsiderar la calificación. Sí, lo que pasa es que el procedimiento, por lo que le puse en las notas, el procedimiento que usted está realizando no es con respecto a los conceptos que se están solicitando confirme haber aprendido. Son muy parecidos sus resultados, pero las corrientes, por ejemplo, las corrientes principales para los cálculos de R22 y R23 deben de ser la corriente de, obviamente, de la fuente, y usted está considerando otra corriente. De hecho, la corriente que está considerando es 2.26 amperes y ¿cómo se llama? El procedimiento, digamos, debido a cómo está el circuito, pues es considerar la corriente de la fuente y no calcular otra corriente, porque no sería la correcta de lo que se está haciendo. Entonces, los
Los resultados pues podrían estar muy parecidos, ¿no? Pero el detalle está en cómo los está obteniendo. Como ya les comenté, hay varias formas de alcanzar un determinado resultado. Por ejemplo, la resistencia R22, la resistencia R23, esas resistencias, necesariamente la corriente que se les está suministrando, si lo puede ver en su examen, es la corriente de la fuente para lo que sería el divisor de corriente, es la corriente principal, porque en sí la rama donde está R19, la rama donde está R22 y R23 están en paralelo. Claro, R19 esa rama tiene que considerar R19, R20 y R21 en paralelo para observar que están esas tres ramificaciones en paralelo, las cuales están recibiendo la corriente de 3.13 amperes de la fuente. Entonces no es tanto que yo esté calificando resultados, ¿no? Tengo que revisar que estén demostrando haber usado adecuadamente el concepto que se les está solicitando, porque vuelvo a subrayar, hay varias formas de obtener las corrientes, ¿no? En los elementos. Algunas ya las conocemos, otras todavía estamos por conocerlas. Sí, profe, es que parte respecto de a lo que yo le puse para el problema 1. Sí, adelante. Sí, es que respecto a esa parte, lo que yo hice fue reducir la R22 y R23 en paralelo para simplificar cálculos y que las operaciones en la calculadora o así simplemente en escribirlas no fueran tan largas. Entonces las puse como una R equivalente y asimismo saqué la corriente de esa R equivalente. Igual utilicé el divisor de voltaje, aunque fuera con otra corriente, para sacarlas, para simplificar pues más que nada los resultados y que no me salieran operaciones tan grandes, porque me ha pasado que en anteriores materias con los resultados así grandes, luego a veces en mi ocasión me han recomendado que es mejor reducirlo por partes para que ya solo tengas una operación de dos multiplicaciones y no en lugar toda una, en ese caso que sería la resistencia equivalente a una multiplicación de fracciones y eso. Entonces lo puse así reducido y ese fue mi resultado. Sí, entonces, sí es correcto. Por ejemplo, la R equivalente 2 que obtuvo es la R equivalente que se está utilizando para el cálculo de R22, pero no la corriente. Sí, entonces, digamos, el concepto de lo que sería el divisor de corriente no está siendo aplicado aquí. Se está obteniendo por otra forma. O sea, entonces, pues se observa de sus ecuaciones mismas, ¿no? Que se están colocando. Entonces, para R23 vuelve a utilizar 4.61 ohm, lo cual pues obviamente dista mucho de lo que dice el concepto para lo que sería el divisor de corriente. Pero es que en ese caso apliqué otro divisor de corriente. O sea, apliqué el divisor de corriente de esa R equivalente como si fuera un solo circuito y saqué las corrientes de cada resistencia. Sí, revisé su examen adecuadamente, por eso le puse tantas notificaciones aquí de las observaciones de ese problema. Pero bueno, mire, lo que podemos hacer es pactar ahorita una asesoría para verlo más puntualmente. No sé a qué horas pueda del día de hoy, por ejemplo. Y ya lo muestro, ¿no? Porque no quiero compartir ahorita su examen y bueno, no es correcto, ¿no? No es correcto eso. Mejor nos reunimos en asesoría, y vemos los detalles y ya si quiere vemos un poquito más a profundidad lo que usted dice y lo que yo le estoy comentando de cómo es que se debe hacer. Ok. ¿A qué horas podría? El día de hoy tengo examen, profesor. No sé si puede hacer el día miércoles o Sin problema. viernes. Sin problema, ¿eh? Muchas gracias. Déjame ver. Ok,
Ok, el día de mañana, miércoles, podría ser después de la clase. Sí, profe. En horario después de la clase, no sé a qué hora se le acomode inmediatamente terminando la clase. ¿Puede ser? Sí, profe, de 12 a 1:30. Bueno, ese es mi tiempo libre que tengo. Entonces nos quedamos, ¿cómo se llama? Nos quedamos para revisar su evaluación y ya llegar pues obviamente a lo correcto, ¿no? Sí, profesor. Bien, entonces, gracias, le agradezco mucho. ¿Quién más? ¿Alguien tiene alguna observación? ¿Alguna aclaración también que se haga? Bueno, estamos 19 alumnos, maestro, 20 personas. ¿Alguien más quisiera hacer que se le hiciera alguna aclaración, algo con respecto a su evaluación o con respecto a sus prácticas también, ¿no? Ok, está bien, Miguel. Entonces, al observar, no hay nadie más que quiera hacer alguna aclaración, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con los temas. Y bueno, en la clase anterior habíamos quedado en este ejercicio que tenemos aquí. En este ejercicio que tenemos aquí hubo varias participaciones que se apuntaron para el equipo 2, el equipo 9, el equipo 3, que mencionaron esas ¿no? respuestas. Bien, esos mismos equipos no sé si hayan rectificado su solución. Les pedí que simularan los circuitos también para tener un punto de, bueno, las respuestas, ¿no? Obviamente. Y bueno, vamos a seguir en estas clases tomando participaciones a lo que serían los ejercicios. Recuerden que parte de su calificación es la participación. Sí, entonces equipo 2, equipo 3, equipo 9, porque aquí los tengo apuntados. No sé si hayan rectificado su análisis o sigan con los mismos resultados. Hola. Sí, profesor, lo simulé y sí daban las corrientes diferentes, daban 3, creo que 2 y 2, solo que ahorita estoy buscando mi procedimiento. Pero sí, me equivoqué en unos signos. Sí, para que rectifiquen. Ahorita vamos a ver obviamente la solución. La traigo por aquí. La solución, entonces no sé si... ¿De qué equipo es usted? Del 9. Equipo 9. Muy bien. ¿Alguien más? Los demás compañeros hicieron el ejercicio, los otros equipos. No, profe, ahora sí yo me quedo mal, no me dio tiempo de simularlo. Ok, y acuérdense que la simulación ahorita nos está apoyando para ver la comprobación, por ejemplo, o los resultados a priori, pero lo más importante es que desarrollen el método para que lo sepan, para que lo dominen, ¿no?
para que tengan los elementos al menos mínimos para poder plantear una solución con respecto a estos métodos que estamos viendo. Bien, entonces, ¿alguien más? ¿Alguien que pudiera decirnos que no supo por dónde atacar el problema o que tenga algún detalle ahí de visualización o... ¿Algún otro equipo que quiera que se le tome su participación en este ejercicio? Bien, entonces como ya lo comentó el compañero del equipo 9, si estos resultados que en este momento estábamos capturando de parte de ustedes están mal obtenidos, seguramente tenemos que revisar dos cosas. Primero, pues el análisis del circuito para obtener las ecuaciones. Déjenme ver por aquí si tenemos alguna relación, ¿no? Es el mismo ejercicio. Nada más que estoy planteándoles aquí cómo sería la solución. ¿Sí? Entonces, observen que primeramente pues verificamos otra vez, ¿no? El procedimiento. Lo que se nos recomienda es verificar que este circuito sea plano. Ya observamos que sí es plano. Vamos a plantear las mallas. Tenemos malla 1, malla 2 y malla 3. Acuérdense que las mallas no son más que trayectorias cerradas que se están considerando al interior de la arquitectura del circuito. Generalmente las ventanas, y esto podríamos verlo como los cuadrantes de una ventana o las ventanas que tiene el circuito, nos están indicando cuáles son las mallas que hay que analizar. Entonces, esa es una. La otra es que una vez propuesta la dirección de las corrientes en cada trayectoria cerrada o malla, lo que nos va a arrojar el método de mallas es las corrientes principales, que son las corrientes que están al exterior de cada malla, ¿no? Aquí las estoy indicando, ¿sí? La corriente 3, la corriente 1, la corriente 2, y bueno, después se utiliza, para análisis de cada malla, se utiliza la ley de los voltajes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Acuérdense que la ley de los voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma de los voltajes, tensiones o diferencias de potenciales en cada elemento dentro de lo que es la trayectoria de la malla, es igual a 0, ¿sí? Entonces, si a eso le añadimos la ley de Ohm, pues podemos establecer que cada voltaje que así nos convenga, ¿no? Puede estar expresada en términos de la resistencia y las corrientes, ¿ok? Después de eso, se les propuso, porque esto es una propuesta de análisis, que utilizáramos la corriente principal de la malla que estamos analizando. Por ejemplo, estamos analizando la malla 1, la corriente principal pues es la corriente 1, de tal forma que los términos que tengan que ver con los elementos que se comparten con la malla 1 o que están en la malla 1, pues siempre sean positivos y se observe una diferencia de corrientes. Por ejemplo, para el elemento de 1 ohm tendríamos corriente 1 menos corriente 2, ¿ok? Más 6 volts positivos, porque recuerden que desde aquí estamos indicando que el primer signo a la entrada de la corriente, el primer signo que se encuentra la corriente en cada elemento es el que se va a tomar en cuenta. Por eso aquí salió menos 7 volts, más 1 ohm, que multiplica ahí 1 menos I2, más 6 volts, ¿no? 6 volts porque aquí tenemos este signo positivo a la entrada de la fuente de 6 volts. Después 2 ohms, está observando con la corriente 1 y también está observando la corriente 3. Y bueno, ahí terminan los elementos, terminan los términos de la ecuación y esto es igual a 0. Ordenamos la ecuación en términos de las corrientes. Para esto, por eso usamos la ley de Ohm, ¿no? Para que las ecuaciones estén en términos de las corrientes. Y observamos que tenemos I1, I2, I3.
Y esto, las constantes, bueno, tenemos menos 7 más 6 da un menos 1, que al pasarlo del otro lado de la igualdad, pues tenemos un 1 positivo, ¿sí? Esto para mí es la ecuación 1, ¿ok? La ecuación 2 está en azul, si observan es el análisis de la malla 2, que también ya se propuso la dirección de la trayectoria. Y bueno, tenemos iniciando aquí en un ohm, tenemos 1, ahora es I2 menos I1, porque I2 ahorita es considerada la corriente principal, y si observan el término se deja positivo. Más 2 veces I2 más 3 ohms por I2 menos I3 igual a 0, que corresponde a este elemento de 3 ohms. Bien, se ordena la ecuación, ¿no? En términos de las corrientes, corriente 1, corriente 2 y corriente 3, y después se analiza lo que sería la malla 3, ¿no? En la malla 3 estamos iniciando el análisis en 2 ohms, y bueno, hacia el sentido de las manecillas de reloj tendríamos 2 ohms, que multiplica I3 menos I1, menos 6 volts, más 3 I3 menos I2, que corresponde a esta resistencia de 3 ohms. Después tendremos más 1 I3 igual a 0. Y bueno, ordenamos otra vez la ecuación y ya tendríamos nuestra tercera ecuación. Esta es una tercera ecuación que, si observan, aquí estamos expresando en forma matricial las tres ecuaciones. Y bueno, aquí ya las solucionamos como nosotros tengamos a bien, ¿no? En este caso, pues se usaron la solución por determinantes, método de Cramer, y bueno, obtuvimos estas deltas, y obtuvimos las corrientes, ¿no? La corriente 1 es igual a 3 amperes, la corriente 2 es igual a 3 amperes también. Bueno, la corriente 2 me parece que es 3 amperes. Y bueno, aquí nos faltó, me parece, alguna indicación de estas corrientes. Déjenme verificar. Ok. Bien, para esta expresión I1, bueno, pues tenemos igual a 3 amperes. Para I2 vamos a tener 2 amperes, como está indicado aquí, e I3 es igual a 3 amperes, ¿no? Entonces, son los resultados que se están obteniendo. Aquí sí se está, explicitando lo que sería la solución por determinantes de lo que es delta I1, y la delta de los coeficientes, delta R, es igual a 39. Pero bueno, pues ya sabemos cómo obtenerlas. Es cosa nada más de que ustedes la obtengan para verificar que estas son las corrientes en este problema que se dan, ¿no? ¿Cuáles son estas corrientes? Las corrientes externas. Lo vuelvo a mencionar para que no se les olvide. Es la corriente externa a cada una de las mallas, ¿sí? Entonces tenemos aquí las corrientes externas, ¿sale? Bien, entonces se observan, es una serie de pasos que hay que ir llevando, fijándonos bien los elementos que se tienen en el circuito para que no cometamos algún error a la hora de hacer el análisis. Bien, entonces esta es la solución de este problema, como ya lo observaron. Corriente 1, 3 amperes, corriente 2, 2 amperes, corriente 3, 3 amperes. No tiene ningún problema para cuando se encuentran fuentes de voltaje independientes, ya sea que estén al interior o al exterior de las mallas. Esta es la comprobación en cierto sentido. Estamos observando la simulación. Recuerden otra vez, y bueno, lo repetiré una vez más, que la corriente se mide en serie, por eso mismo se está abriendo el circuito.
Aquí donde se ha indicado que se encuentran las corrientes principales, ¿no? Que son las externas a las mallas. Entonces recordarán que aquí tendríamos la malla 1, aquí tenemos la malla 2 y aquí teníamos la malla 3. Entonces se están obteniendo esos valores y recuerden siempre configurar bien su multímetro para usarlo como un ampérmetro y utilizarlo en serie. Aquí se está utilizando un medidor, ¿no? Tipo amperímetro, y bueno, pues también se debe de usar en serie. Si observan, si la dirección de las corrientes propuestas están en el sentido de las manecillas de reloj, bueno, pues siempre vamos a utilizar primeramente el positivo y después el negativo del ampérmetro, ¿sí? Aquí lo vuelvo a ejemplificar, el positivo y el negativo del ampérmetro para seguir esa dirección que se ha marcado. Bien. Tenemos aquí otro problema de los que se quedaron. Este problema, les dije que lo resolvieran indistintamente, que lo podemos resolver. Por ejemplo, si aquí hacemos una reducción de circuitos, estos elementos están en paralelo y después en serie con y obtenemos la corriente principal, que es la corriente de la fuente, que es la corriente 1, ¿no? Que en este caso pues sería igual a 6 amperes, ¿no? Les dije que lo hicieran a través del método de mallas y bueno, en el método de mallas observamos primeramente la numeración de malla 1, malla 2 y malla 3. ¿Sí? Esta numeración de mallas nos va a indicar lo que sería una de las ecuaciones utilizando la ley de los voltajes de Kirchhoff y la ley de Ohm. ¿Okay? Bien, este ejercicio, algunos de los equipos lo hicieron, como para tener alguna pregunta, dudas de este ejercicio. Quedó todo claro, profe. Ok, entonces subrayo nada más la obtención de las ecuaciones. Si observan para lo que es la malla 1, aquí la estoy indicando. Este es malla 1, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de Ohm, una vez que se propone la dirección de la trayectoria en la malla, y obtenemos esta expresión, la ordenamos, ¿no? En términos de las corrientes, para que después la podamos utilizar de una forma más sencilla. ¿Sí? Después, la ecuación de la malla 2, que observen nada más tiene 2 elementos, ¿no? Y la ecuación de la malla 3, ¿no? Que observen que también tiene nada más 2 elementos, tanto 6 ohms como 3 ohms. Y bueno, en este caso nos sirve para indicar que la dirección externa a la malla 2, pues realmente se observaría sobre esta unión, que sería este alambre que tenemos aquí, ¿sí? En este alambre que tenemos aquí, si abrimos aquí el alambre, pues vamos a medir 4.5 amperes, o si abrimos por la parte de abajo el alambre, también vamos a medir 4.5 amperes, ¿sí? Entonces, son las corrientes al exterior de las mallas las que nos entrega el método de mallas. Entonces, aquí lo estoy ejemplificando. Si observan, siempre se recomienda tener las ecuaciones en orden para que podamos en alguna forma, como lo indico aquí, expresarlas en forma matricial y darle solución a estas 3 ecuaciones simultáneas que nos resultaron esta vez. 3 mallas, 3 ecuaciones simultáneas. Y bueno, si las ordenan de esa forma, ¿no? 1, 2, 3, o en el orden que ustedes quieran, aquí otra vez podríamos usar el método de determinantes, regla de Kramer, y obtener las corrientes I1, I2 e I3 que resultan de 6 amperes, 4.5 amperes y 1.5 amperes. ¿Okay? Entonces, estas corrientes son las que se obtienen con el método de mallas. Aquí lo estamos comprobando, miren, aquí está la simulación del circuito donde observamos que I1 es igual a 6 amperes, I2 es igual a 4.5 amperes y la vamos a medir en la parte de arriba o en la parte de abajo. Observen otra vez, aquí estoy indicando los positivos, aquí está el positivo, negativo del ampérmetro de la parte superior
indicando la dirección que se tomó de la malla, o en la parte de abajo el positivo y el negativo del ampéretro, indicando también la dirección que se tomó de la malla. Y si observan es el mismo resultado, 4.5 amperes. Y para la malla 3 tenemos igualmente indicado aquí, abrir el circuito, medir la corriente, y esta nos da 1.5 amperes, esta corriente. Bien, entonces estamos observando estos ejercicios. No sé si alguien realizó este ejercicio y tuvo algún inconveniente o tiene alguna pregunta a hacer. ¿Alguna aclaración? Por mi parte no, profe. Entonces vamos a pasar a este otro ejercicio. Este otro ejercicio que también se les dejó en el apunte, pues tenemos aquí 3 mallas. Se observa que es un circuito plano, que tenemos 3 ventanas al interior de la arquitectura, para lo cual pues vamos a indicar que esta es la malla 1, vamos a indicar que esta es la malla 2 y vamos a indicar que esta es la malla 3. ¿Algún equipo realizó este ejercicio que nos pudiera decir cuáles son sus resultados? Bien, entonces vamos a observar el análisis de este circuito. Si enumeramos de izquierda a derecha las mallas, tenemos malla 1, malla 2 y malla 3. Y bueno, estoy suponiendo que nadie ha tratado de resolver este ejercicio. ¿Qué les parece si se toman un par de minutos para establecer el inicio al menos del ejercicio y ver si tienen alguna pregunta? ¿Alguna Está bien, duda profe. Ajá.
Bien, ¿alguien tiene alguna duda del inicio de este ejercicio? ¿Alguna pregunta? La verdad es que sí, profe. Sí, a ver. Bueno, dentro del análisis que estoy haciendo, me entra como si hay un problemilla, porque vemos que entre la malla 1 y la malla 2 tenemos una fuente que nos da 25 volts y la primera resistencia que lo afecta. Obviamente, pues la corriente y el voltaje que hay en este punto del circuito debería de ser la misma para la resistencia de 2 ohms. Sí. Pero al momento de hacerlo con la fórmula no me queda. ¿No le queda claro? No. Ok, a ver, vamos a repetir paso a paso lo que dice. Tú observas una fuente de voltaje de 25 volts, ¿no? Que está en serie con 5 ohms. Sí. ¿Sí? Y 2 ohms, ¿cómo está con respecto a estos elementos? En paralelo. Está en paralelo, entonces 2 ohms va a tener el mismo voltaje que estos dos elementos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Ahora bien, eso lo podemos comprobar al final, ¿no? Al final de las cosas. Ahorita, según el método de mallas, vamos a obtener un primer paso. El primer paso es analizar. Bueno, lo voy a estar diciendo, no lo voy a estar escribiendo totalmente, ¿no? Es analizar la malla 1, ¿ok? Como primer paso vamos a analizar la malla 1. Acuérdate, ley de voltajes de Kirchhoff, ¿está bien? Y al mismo tiempo vamos a utilizar la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de los voltajes de Kirchhoff? Bueno, pues la suma de todas las tensiones en una trayectoria cerrada es igual a 0. Entonces, mira, vamos a empezar en este punto rojo que tenemos aquí, correspondiente al nodo inferior, ¿no? Todo esto es un solo nodo. Y vamos a visualizar esta misma trayectoria que ya se les propuso, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos el voltaje en 2 ohms, que quiere decir 2 ohms, ¿no? Que multiplica a su corriente, según la ley de Ohm, ¿no? La corriente que se va a multiplicar aquí es la corriente de la malla, ¿no? En este caso, bueno, no necesito un paréntesis, voy a indicar que la corriente de la malla es la malla 1. Después, si observas, llegamos a este elemento, el elemento de 5 ohms, ¿ok? Este elemento de 5 ohms vamos a considerar como corriente principal en ese elemento la corriente 1, porque se está analizando la malla 1 solamente por eso. Entonces tenemos 5 ohms que va a multiplicar a la corriente que está circulando a través de él, que es corriente 1, que es corriente principal, menos la corriente en malla 2. ¿Por qué digo menos? Bueno, porque está en contraoposición, ¿sí? Estamos pasando la corriente 2 de abajo hacia arriba y la corriente 1 de arriba hacia abajo, ¿ok? Entonces esto se cierra, ¿no? Y después encontramos esta fuente. Estamos considerando los elementos a la entrada, los signos a la entrada que encuentra la corriente en cada uno de los elementos. Entonces en este sería 25 volts. ¿Ok? Y ya no hay más elementos. Esto es igual a 0. ¿De aquí alguna duda tienes? ¿O alguien más? No, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí. Bueno, el segundo paso, ¿no? Segundo paso es analizar la malla 2. Vamos a analizar la malla 2 por ley de voltaje de Kirchhoff y ley de Ohm, ¿no? Entonces me ubico aquí, me ubico en la malla 2, ¿ok? Estamos haciendo aquí el análisis de la malla 2. Entonces voy a iniciar aquí en este punto que estoy indicando, que también forma parte del nodo inferior de este circuito, ¿sí? Este nodo inferior, bueno, se puede referir como el nodo, como en algún momento como, perdón. Bueno, en algún momento se puede referir como el nodo de tierra, ¿ok? Bien, entonces tenemos que vamos a encontrar ahora el signo negativo, ¿sí? Este signo negativo que encontramos aquí, ¿no? En la dirección de la trayectoria 2, pues lo vamos a tomar en cuenta, es menos 25 volts, ¿no? Y después encontramos el elemento de 5 ohms. El elemento de 5 ohms se va a considerar positivo
Porque en este momento vamos a tomar en cuenta como la corriente principal en ese elemento, la corriente de la malla 2, y se le va a restar la corriente de la malla 1, ¿sí? Después tenemos más 10 ohms, ¿no? 10 ohms que multiplica la corriente de la malla 2, es la única corriente que está circulando. Después considero el elemento 4 positivo debido a que la corriente que estoy tomando en cuenta como la principal es la corriente de la malla 2 que estoy analizando, menos la corriente 3, y si observas ahí se terminan los elementos, los términos de ecuación. Bien, ¿tú o alguien tiene problemas con esta expresión? ¿Cómo se está obteniendo? Tenía dudas al principio, profe, pero ahorita ya me aclaró cómo está funcionando. Sí, y si ustedes siempre observan esto, no van a tener problema porque observen cómo vamos a obtener ahora la ecuación de la malla 3, igual utilizando la ley de los voltajes de Kirchhoff y la ley de Ohm, ¿no? Directamente. Vamos a iniciar en este otro punto, ¿no? Sabemos ya que es el mismo nodo, pero bueno, el de aquí abajo. Vamos a iniciar en este punto, pero ya sobre lo que sería la malla 3. Y vamos a encontrar ahorita el elemento de 4 ohms, ¿sí? 4 ohms está compartido entre lo que sería la malla 3, que ahorita estoy tomando como la malla principal, la corriente principal, menos la malla 2, ¿ok? Ahora me encuentro al elemento de 2 ohms, que nada más está circulando la corriente 3, está en la malla 3, y después encuentro un negativo de la fuente de 50 volts. Y no hay más elementos. Si hubiera más elementos, los seguimos agregando. ¿Ok? Compañero y demás miembros de este grupo, jóvenes, aquí sería entonces la ecuación de esta malla. ¿Alguien tiene problemas con esto? De momento, por mi parte, no vamos bien. ¿Ya se aclararon las dudas? Por mi parte, sí. Muy bien. Entonces, ¿alguien más quiere preguntar o algo al respecto de este análisis? Hasta aquí iríamos con el análisis de los circuitos. Si observan, hay que ahora ordenar cada una de estas ecuaciones, ¿ok? Vamos a hacer el ordenamiento de cada una de estas ecuaciones, ¿sale? Entonces, déjenme ver qué es lo que traigo aquí adelante, porque si no, bueno, aquí traigo la solución. Entonces, ¿quién tiene algún problema hasta aquí con esto? ¿Preguntas o dudas adicionales? Si observan entonces aquí, pues vamos a ordenar esta expresión, ¿no? Si observan, tenemos 5 y 1, tenemos 2 y 1 y nada más, ¿no? Entonces aquí tendríamos 7 y 1. Después tendríamos menos 5 y 2. Y esta constante nos conviene ya despejarla, ¿no? Entonces vamos a tener aquí menos 25 volts, ¿no? Volts, bueno, en ecuaciones simultáneas, al final de cuentas, vamos a tomar constantes, ¿no? Constantes en estos elementos. Entonces aquí tendríamos el ordenamiento, ¿no? Conviene, debido a que van a ser varias expresiones, ¿no? Conviene que en este momento indiquemos que vamos a hacer vamos a rellenar aquí con ceros para obtener todas las corrientes que se están tomando en cuenta en este análisis de mallas, ¿ok? Entonces así quedaría cada una de estas expresiones. Vamos a verlo de una forma un poquito más clara, ¿no? Observando aquí cómo se obtendrían ya ordenadas las expresiones. Las estoy colocando aquí, ¿no? A partir del análisis que se hizo. Y después de eso, bueno, yo siempre les voy a recomendar, les voy a pedir que la pongan en forma matricial, las ecuaciones, para observarlas, observar
digamos, los diferentes elementos. Y bueno, a partir de eso, bueno, el método que quieran ustedes utilizar, ¿no? Yo por sencillez estoy recordándoles que se puede hacer esta solución, obtener las soluciones de las ecuaciones simultáneas que tenemos aquí, con 3 incógnitas a través de determinantes, ¿no? Regla de Cramer, donde aquí explícitamente estoy colocando lo que sería el determinante, la solución del determinante de los coeficientes, que serían de los resistores, obviamente rellenando con 0 cuando no hubo alguna corriente que participara en la expresión. Y bueno, obtenemos una delta R de 536. Después, para cada una de las deltas de las corrientes, vamos a obtener, ¿no? En este caso, menos 700, en este caso, para I2, 1700, y para I3, pues vamos a obtener un resultado de 5600. Ya saben que la razón entre estas deltas de corriente y la delta de los coeficientes, pues nos va a dar el valor de las corrientes 1, corriente 2 y corriente 3, ¿no? Entonces, si observan bien, todo está fundamentado en que hagamos bien el análisis del circuito, o sea, el análisis del circuito debe quedar correctamente bien hecho para que las ecuaciones representen adecuadamente lo que está sucediendo y ya después, bueno, matemáticamente darle la solución, una solución. Para este caso, pues obtendríamos para la corriente 1 menos 1.31 amperes, para la corriente 2 3.17 amperes, para la corriente 3 10.45 amperes. Si observan, la dirección del análisis de las corrientes que se propusieron, si observan aquí, las estoy volviendo a indicar. Esta es la malla 1, esta es la malla 2 y esta es la malla 3, ¿sí? Esta dirección de la malla 1 que se propuso no es la dirección de la corriente real, ¿no? La corriente convencional es la corriente real que estamos tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí salió negativa la corriente. Este negativo lo único que me está indicando es que realmente la corriente está circulando al revés, ¿no? La corriente en la malla 1, que es la corriente 1, acuérdense que es la corriente externa, está circulando al revés, ¿ok? Entonces, ese es el único indicativo. Las demás, pues sí, esta corriente de malla 2, ¿no? Está circulando en ese sentido que estamos proponiendo, de malla 2, y para la corriente de la malla 3 también está circulando en este sentido que se propuso, ¿sí? ¿Por qué? Porque salieron positivas estas dos corrientes. Bien, como observamos en la simulación, acuérdense, un ampérmetro se utiliza en serie para medir la corriente que queramos medir. Y bueno, si observan aquí nos está dando negativo porque estamos siguiendo la dirección propuesta en un inicio, ¿no? Pero realmente pues va en sentido contrario. Y las corrientes, bueno, son muy parecidas, o sea, en cuanto a la simulación y en cuanto a los cálculos. Por ahí tuvieron una pregunta en la práctica 4 donde se les preguntaba que por qué había alguna variación en cuanto a las deltas, ¿no? De corrientes medidas en el laboratorio, corrientes simuladas o corrientes calculadas. Y bueno, muchos dijeron que era por las aproximaciones, y es cierto, por las aproximaciones que nosotros podamos hacer de los decimales. Otros dijeron, bueno, que es por el modelo, ¿no? En la simulación, pues el modelo, dependiendo de cómo se está modelando cada elemento, el resistor, la fuente, etcétera. Y aquellos que fueron un poquito más allá, porque a lo mejor tuvieran el conocimiento, han indicado que un resistor real, o sea, un resistor real de la vida real, pues tiene una tolerancia, ¿no? Como ya lo estudiamos, una tolerancia. Y esa tolerancia hace que los datos salgan un poquito distintos, ¿no? ¿Qué quiere decir un poquito? Pues algo muy, muy próximo, ¿no? No vamos a tener aquí 12 amperes o 9 amperes o 8 amperes, ¿no? Vamos a tener algo muy próximo a este valor, dependiendo también de la tolerancia
de los resistores reales, ¿no? Si nosotros compramos resistores al 20% de tolerancia, o si compramos resistores al 1, 2% o 3, 5% de tolerancia, obviamente, pues el resultado va a ser más próximo. Pero bueno, esto lo quiero mencionar porque en muchos de los casos, pues no lo están, en algunos de los casos, no lo están contestando bien en sus prácticas, y bueno, pues aquí viene el comentario, ¿sale? Bien, ¿dudas de este ejercicio? Por mi parte ya no, profe. Sí, adelante. No, ya todo quedó claro. Ok, vamos a estar reiterando porque estamos aprendiendo en esto. Si ustedes hacen los ejercicios por ustedes mismos, obviamente va a haber, el conocimiento se va a fijar mejor, ¿no? Que en vez de que estén copiando en dado caso una solución, ¿no? Y va a haber algunas preguntas, ¿no? Obviamente como el compañero de hace rato, ¿no? Bien, vamos a seguir con los ejercicios. Ahora tenemos este ejercicio 6, plantea, como ya les expliqué en algún momento, plantea 5 problemas, ¿no? De este mismo ejercicio, fíjense, van a salir 5 problemas. En el caso del inciso A, bueno, nos están indicando que en la arquitectura del sistema no va a existir el elemento A, o sea, al no existir el elemento A, que es este elemento que estamos indicando aquí, acuérdense que esto es de símbolo de circuitos, ¿no? Este símbolo del elemento A es un símbolo genérico de circuitos. Puede ser sustituido por cualquier elemento o quitado, ¿no? En este caso no existe, pues se quita, y al quitarse nos van a quedar solamente 2 mallas, la malla 1 y la malla 2, la malla de la izquierda y la malla de la derecha. Bien, ¿alguien intentó hacer este ejercicio con sus incisos? Hola. Por mi parte no, profe, la verdad se me pasó. Sí, sí es necesario que hagan los ejercicios o intenten hacerlos, porque eso les va a dar, les va a fijar mejor el conocimiento. ¿Ok? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿alguien hizo el intento de hacer alguno de estos problemas, de estos incisos? No, profe. Ok, entonces, bueno, pues vamos a irlos viendo porque no nos podemos detener, ¿verdad? Vamos a ir viendo estos problemas. Hay algunos problemas en el apéndice, en el anexo de esta misma presentación. Por favor, intenten hacer esos ejercicios para el día de mañana. No creo que hoy alcancemos a verlos, ¿verdad? Pero intenten hacerlos para que practiquen y saquen algunas dudas, y luego tanto en las evaluaciones o en la vida real puedan llevar a cabo este tipo de análisis. ¿Sale? Bien, como ya lo indiqué, el primer ejercicio es no tomar en cuenta el elemento A. Como observan todos, esto va a dejar que vamos a tener un circuito con 2 mallas. La malla 1, que es la de la izquierda, y la malla derecha. ¿Ok? Bien, después le vamos a colocar un resistor de 5 ohms. Este resistor de 5 ohms lo que va a ocasionar es que tengamos 3 mallas. Aquí estoy indicando como que muy tenue la malla 1, la malla 2 y la malla 3, ¿no? Aquí lo que se nos está pidiendo es que calculemos las corrientes principales, las corrientes de las mallas, ¿no? Que nos vayan quedando, y adicionalmente encontremos este voltaje, el voltaje B3, ¿ok? Este voltaje B3 vamos a observar que va a ir variando dependiendo de las condiciones del circuito. Entonces, en este ejemplo, cuando colocamos el resistor de 5 ohms, lo que vamos a obtener es un circuito de 3 mallas, pero si observan, siguen existiendo fuentes independientes de voltaje, o sea que se aplica el método de mallas normalmente. Después lo vamos a sustituir por un alambre, o sea, este elemento lo voy a sustituir aquí por un alambre, y al sustituirlo por un alambre, el nodo 1 y el nodo 2 se vuelven un solo nodo.
pero de todos modos observamos que tenemos malla 1, malla 2 y malla 3. Entonces es un circuito de 3 mallas. Para el inciso D vamos a sustituir aquí este elemento por una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje es de 20 volts y lo que vamos a hacer es colocar el negativo en nodo 1 y el positivo en el nodo 2. Si lo colocamos al revés, obviamente sale otro problema, otros resultados. Entonces así se indicó en el problema y observamos que seguimos teniendo malla 1, malla 2 y malla 3. ¿Okay? Y para el último problema, cuando el inciso E nos indica que coloquemos una fuente de corriente, o sea, vamos a colocar aquí una fuente de corriente que va a apuntar hacia el nodo 2, ¿no? Que va a ir hacia de izquierda a derecha, la corriente. Entonces vamos a tener una fuente de corriente al interior. No se va a poder resolver por el método de mallas convencional y lo que debemos de hacer es utilizar el método de la supermalla. Entonces ahí, si no alcanzamos el día de hoy a resolverlo, pues les pido que lo resuelvan para el día de mañana y así, bueno, si hay alguna observación, alguna duda, pues ya la podemos ver, ¿sale? Bien, entonces vamos a iniciar con los incisos. Aquí traigo la solución para este inciso, parcialmente, ahí les dejaré lo que faltó para demostración. Si observan, tenemos la malla 1, aquí vamos a tener la malla 2, esta es la malla 2, observando la recomendación de analizar en el sentido de las manecillas del reloj, pues vamos a tener corriente 1 y la corriente 2, ¿ok? Este es corriente 1 y corriente 2. Si analizamos por ley de voltaje de Kirchhoff la malla 1, pues vamos a obtener esta ecuación. Observen cómo nos queda menos 80 volts, nos queda la corriente 1 circulando en 10 ohms. Después tenemos 20 ohms compartido. Este elemento de 20 ohms está compartido, pues tenemos I1 menos I2 por 20, más 30 por I1 menos I2, y se acaban los elementos. Esto es igual a 0. Ordenamos la ecuación y, bueno, despejamos las constantes para obtenerlas del lado derecho de la igualdad. ¿Ok? Entonces tenemos esta expresión. En lo que sería la malla 2, que es la malla de la derecha, pues tenemos 30, empezando aquí en este punto, 30 ohms por I2 menos I1, acuérdense, la recomendación de I2 menos I1, más 20, I2 menos I1 también, tenemos menos 30 y 40 por I2 igual a 0. Ordenamos la expresión y despejamos las constantes en términos de las corrientes. Vamos a obtener entonces en esta forma matricial que podemos observar estas ecuaciones simultáneas, las cuales podemos resolver por sustitución, podemos resolverla por el determinante, regla de Kramer, etcétera, ¿no? Como ustedes quieran resolverla. Aquí tienen la solución para el determinante de los coeficientes, delta R. Aquí está la solución para el determinante de la corriente 1, ¿no? Que nos quedaría 8700. Y bueno, la demostración de que la corriente 1 hace igual a 3 amperes. Y ya si quieren comprobarlo, pues ustedes hagan la demás comprobación. Nos queda que I2 es igual a 2 amperes. Y el voltaje calculado, si este es igual a 2 amperes y tenemos 40 ohms, ley de Ohm, ¿no? 2 amperes por 40 ohms pues nos da 80 volts, que es el voltaje en B3. Aquí está la simulación para que recuerden, ¿no? Otra vez que para usar un amperímetro hay que abrir el circuito, hay que colocarlo en serie, por favor. Y bueno, si la dirección tiene el sentido de las manecillas de reloj, pues nos colocaríamos primero el positivo y después el negativo para que observáramos esta dirección de corriente. ¿Sale? Igualmente para lo que sería la malla 2, y aquí está la comprobación de 3 amperes y 2 amperes. Y por aquí la medición del voltaje en 40 ohms, pues lo mediríamos en paralelo y estamos usando un voltmetro. Bueno, es un display que está haciendo las veces de voltmetro. Pues se coloca en paralelo, colocamos el positivo y el negativo, positivo arriba, negativo abajo. Bueno, pues es la dirección de la corriente, ¿no? que estamos observando. Si fuera al revés, bueno, lo medimos al revés para que salga positivo.
Bien, ¿preguntas de este inciso? ¿Alguna pregunta, observación? Por mi parte no. Gracias. Bien, entonces vamos a observar ahora la solución para el inciso B. El inciso B, pues lo que está considerando ahora es un resistor de 5 ohms. Y miren, aquí estamos colocando el resistor de 5 ohms. Nos quedan 3 mallas, ¿no? Esta es la malla 1. Acuérdense que la recomendación siempre es enumerarlas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, pero bueno, las pueden enumerar como ustedes más les convenga en su momento, ¿no? En su momento de análisis. Bien, observando este circuito, pues tendríamos entonces al exterior de la malla 1, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 para la malla 3. Es lo mismo, vamos a observar, ¿no? Que tenemos aquí como primer elemento la fuente de 80 volts. Bueno, tenemos un término de menos 80 volts. Después tenemos el elemento de 10 ohms. Vamos a tener multiplicado por I1. Después tenemos el elemento de 20 ohms que está compartido entre la corriente 1 y la corriente 2, o sea, la malla 1 y la malla 2, propiamente hablando. Y después tenemos el elemento de 30 ohms, ¿no? Este elemento de 30 ohms nos va a indicar que tenemos corriente 1 menos corriente 3, porque está compartido entre la malla 1 y la malla 3. Bien, entonces, aquí tenemos esta expresión. Vamos a ordenarla en términos de las corrientes, corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Y las constantes las despejamos. Para nosotros esto va a ser la ecuación 1, para algunos sería a lo mejor la ecuación 2 o la ecuación 3, como gusten, ¿no? Después analizamos la malla 2, iniciando en el elemento de 20 ohms, tenemos 20, ahora I2 es la corriente principal, pues sería I2 menos I1, menos 30 volts de la fuente, más 5, que multiplica I2 menos I3, ¿no? Porque se está compartiendo entre la malla 2 y la malla 3, y es todos los elementos que tenemos, ¿no? Ordenamos esta ecuación en términos de las corrientes, despejamos lo que serían las constantes, y esta sería la ecuación 2. Para lo que sería la malla 3, esta malla 3, vamos a hacer su análisis de circuito, iniciando en 30 ohms. En el sentido de las manecillas de reloj tenemos 30 ohms que multiplica a I3 menos I1, porque se comparte con malla 3 y malla 1. 5 ohms que multiplica a I3 menos I2, igualmente se comparte entre malla 3 y ahora malla 2. Y después tenemos 40 I3, que es 40 ohms, y solamente I3 está circulando en ese elemento, igual a 0. Otra vez ordenamos la expresión en términos de las corrientes y despejamos las constantes, que aquí, bueno, no hay constantes. Esta sería nuestra ecuación 3. La vamos a expresar, ¿no? La vamos a expresar en términos matriciales, una forma matricial, y bueno, obtendríamos esta expresión que tenemos aquí, donde observamos, ¿no? La matriz de los coeficientes, el vector de las corrientes y el vector de las respuestas, ¿no? Que en términos generales, cuando son fuentes de voltaje independientes, pues son voltajes, ¿no? Cuando no lo son, bueno, pues serán constantes, para no ver una inconsistencia ahí, ¿no? Del todo. Bien, entonces en esto vuelvo a subrayar, en esto consiste el análisis del circuito, ¿sí? La utilización de la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de Ohm para describir matemáticamente lo que sucede en un determinado circuito. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿Alguien más?
Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta de esto? Bien, la idea es tomar participaciones, pero pues nadie los hizo. Ok, entonces, pues ahí voy a tener que dejarles una tarea después para ver si regularizamos esto, porque porque sí, si no los voy a dejar sin participaciones y luego van a estar ahí con qué pasó, ¿no? Bien, para resolver esto, pues otra vez es un sistema de 13 ecuaciones simultáneas. Bueno, pues podemos utilizar determinantes, regla de Kramer, ¿no? Y aquí tienen la solución para lo que sería el determinante de los coeficientes, de lo que serían los valores resistivos, ¿no? En este caso. Y nos da 52.500, ¿no? Aquí está el ejercicio en sí, ¿no? Para que lo tengan. Y me parece ser que, déjenme ver, antes de terminar la charla, desafortunadamente, no sé, cómo estamos en tiempo. Sí, desafortunadamente para los que no vinieron, el día de hoy no pusimos a grabar esto. Entonces voy a iniciar ahorita la grabación, por lo menos que queden unos minutos de grabación para los que no están. Y bueno, continuamos, ¿no? Con esto. Vamos aquí. Ok. Bien, entonces estaba mencionando que ya una vez que se obtiene el análisis de los circuitos para lo que es la malla 1, este es malla 1, para lo que es la malla 2, ¿no? Esto fue la malla 2, y para lo que es la malla 3 del inciso B, manejando un resistor de 5 ohms en vez del elemento A, pues obtenemos un sistema de ecuaciones que al resolverlo por determinantes, regla de Kramer, obtenemos la delta R, la solución del determinante de los coeficientes, que dio 52.500. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la obtención por determinantes de la delta I, la delta I1, ¿no? La delta I1, en este caso, nos daría este número grande, 197.500, y ya saben que la razón, ¿no? De hecho, cuando hablemos de funciones de transferencia, bueno, si es que llegamos hasta allá, cuando hablemos de funciones de transferencia no es otra cosa más que una razón también, ¿no? Pero bueno, en ese momento va a ser una relación de la salida con respecto a la entrada. Pero bueno, aquí tenemos la corriente que es igual a 3.71 amperes, me parece que sí, son amperes. Bien, aquí voy a aprovechar la oportunidad para indicarles que, porque así también nos los han pedido los maestros de electrónica analógica en una junta que tuvimos recientemente, es que cuando encuentren corrientes pequeñas, o sea, menores a 1 amper, traten de utilizar los prefijos de la unidad de medición, por favor. No lo coloquen en amperes, sino más bien dicho en miliamperes o en microamperes, porque es importante que lo vayan manejando. Después los números se vuelven bastante grandes en decimales para multiplicaciones con capacitores y resistencias y etcétera, que es preferible pues utilizar el prefijo, como ya lo aprendimos, los prefijos de las unidades de medición, ¿no? Esta es la unidad de la magnitud de la corriente. Bien, entonces aquí tendríamos 3.76 amperes para lo que sería la corriente 2. Acuérdense, la corriente 2 es aquella que nos está entregando la malla 2 en el análisis de circuito, y obtendríamos esta solución para el determinante de la corriente 2. Esta delta I2 pues nos dio 240.000, ¿no? Y bueno, aquí esta razón nos llevaría a la corriente 2, que nos da 4.57 amperes, ¿no? Entonces vuelvo a recordarles, cuando son corrientes pequeñas, menores
menores a 1 amper, traten de utilizar los prefijos de la unidad de medida, ¿no? En este caso, las corrientes generalmente se manejan en milis o en micro, y algunas veces, cuando son muy pequeñas, en nanos, en nanoamperes, ¿no? Entonces, acuérdense, milis por 10 a la menos 3, micros por 10 a la menos 6, nanos por 10 a la menos 9, ¿no? Entonces, esto nos están recomendando los maestros de electrónica analógica que les indiquemos para que luego no les falte, ¿no? Y por último, la corriente 3 se obtiene igual por solución de determinantes, regla de Kramer, y bueno, obtenemos una corriente de 1.895 amperes, ¿no? O sea, 1.8 amperes por aproximación. Si observan, todas las corrientes, en este caso, todas las corrientes son más o menos grandes, y bueno, indico, regresándome, que son positivas, ¿no? Como las corrientes son positivas, entonces esta dirección de las corrientes en la malla, ¿no? Es la correcta, ¿no? Es la dirección de la corriente que se está observando. Utilizando, acuérdense, aquí permanentemente va a haber un voltaje B3, ¿no? Este voltaje B3, para este caso, pues nos dio 72.39 volts, ¿ok? Entonces, recuerden esto, ¿no? También, para cuando son valores muy pequeños de voltaje, pues acuérdense de utilizar los prefijos de la unidad de medida, milivolts, ¿ok? Por cierto, en algunos exámenes, cuando calcularon su potencia, esa potencia que les encargué que calcularan en algún ejercicio, pues algunos no indicaron en qué están, ¿no? Uno puede dar seguimiento y observar que está en watts, pero bueno, igual pudiera estar en miliwatts o pudiera estar en otro rango de valores. Entonces, por favor, nunca se les olvide colocar la unidad de la magnitud, ¿no? Para indicar que manejan adecuadamente pues las características de cada magnitud, ¿no? Bien, entonces, esto es importante, y como comprobación, pues tenemos, miren, aquí están los valores, ¿no? Acuérdense, tenemos aquí I1 de 3.761 amperes, I2 de 4.57 amperes, I3 de 1.8095 amperes. Bueno, pues la simulación nos debe dar valores muy parecidos, ¿no? Entonces aquí tenemos 3.762 amperes. Acuérdense otra vez, perdón, pero pues más vale que se los vuelva a recordar, la corriente se mide en serie, ¿no? En serie, y acuérdense de utilizar un ampérmetro, ¿sí? Porque de hecho en algunas simulaciones de algún equipo, y por ahí se los he marcado, 1 o 2 equipos, cuando hacen las simulaciones, pues no lo configuran bien y resulta que lo dejan en voltaje, y pues eso da una cosa que no es, ¿no? Entonces, por favor, pongan atención para que cuando reporten en el laboratorio, bueno, en las prácticas, tanto las unidades como los valores medidos lo hagan correctamente, ¿ok? Entonces, vuelvo a indicarles que estos instrumentos son amperímetros. En este momento se utilizan en serie y se indica aquí que están utilizando el ampérmetro, ¿ok? Y bueno, otra vez, si yo estoy marcando la dirección de corriente en el sentido de las manecillas de reloj, pues entonces voy a usar el positivo, ¿no? En donde debe de ir, el negativo después. Entonces, y aquí observamos la comprobación para cada una de estas corrientes y también para lo que es el voltaje. Si observan, el voltaje aquí es de 72.39 1 volt, ¿ok? Y bueno, pues es un voltaje positivo, debe de ser positivo, al igual que la corriente que está circulando aquí debe de ser positiva. ¿Por qué? Porque es un resistor, y por definición el resistor, cuando calculamos la potencia, ¿no?, va a absorber o va a consumir potencia, ¿no? Energía. Bien. ¿Dudas de este ejercicio?
Bueno, pues estamos llegando a este ejercicio donde hemos sustituido por una resistencia de 5 ohms. Ahora vamos a sustituir este elemento del circuito, lo vamos a sustituir por un alambre, ¿no? Lo vamos a poner aquí un alambre. Entonces, el nodo 1 que estábamos indicando aquí como nodo 1, nodo 1 y el nodo 2, pues van a ser el mismo nodo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya tres mallas, la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Bien, pues hacemos el mismo análisis, ¿no? En método de mallas, pues ley de voltaje de Kirchhoff, usando ley de Ohm, tendríamos esta expresión para lo que sería la malla 1, nos da una ecuación 1. Para la malla 2, bueno, pues si observan, ya no tenemos 5 ohms, o nada, tenemos dos elementos, pues aquí los ilustramos, ¿no? El de 20 ohms, considerando la corriente 2 como la corriente principal, sería I2 menos I1, y la fuente de menos 30, bueno, indicada como negativa debido a que es el signo que encontramos en el análisis que propusimos, ¿no? Y tenemos la ecuación 2, rellenamos con ceros, ¿no? Cuando no exista alguna corriente, para poder realizar algunos cálculos después, ¿no? Bien, y para lo que sería la malla 3, tenemos esta ecuación. La vamos a expresar en términos de forma matricial, ¿no? Para observar los diferentes elementos, que no se nos pasen los signos que tienen cada uno de ellos, y darle solución. Otra vez, estamos usando una solución por determinantes, regla de Kramer. Tenemos la delta R de 38.000 y tenemos aquí la delta de la corriente I3, ¿no? Nada más se está expresando la corriente I3, que sería de 1.73 amperes. Y el voltaje, ¿no? Que nos están indicando calcular permanentemente, V3, bueno, pues sería de 69.47 volts en esta ocasión. Si comprueban las soluciones para las otras corrientes, aquí están las respuestas. La corriente 2 es igual a 0.55 amperes y la corriente 1 es igual a 4.5 amperes, ¿ok? Bueno, para observar finalmente lo que sería la simulación de este ejercicio, pues tenemos aquí un alambre expresado, o sea, uniendo tanto el nodo 2 como el nodo 1 que tenemos aquí. Y bueno, la solución pues, ha sido comprobada, ¿no? Para la corriente 1, 4.05 amperes, para la corriente 2, 5.5 amperes, para la corriente 3, 1.73 amperes, ¿no? Y el voltaje que se está observando en el elemento de R4 de 40 ohms. Y bueno, ya indiqué cómo se deben de usar los instrumentos, ¿no? Entonces, estas serían la comprobación en simulación de este ejercicio. Bien, ¿dudas hasta aquí? Bueno, pues el día de mañana tenemos todavía 2 incisos. Los voy a dejar para que por favor los hagan, los realicen al inicio de la clase o al inicio de cada inciso. Voy a preguntar quiénes lo resolvieron y voy a tomar participaciones. Créanme que si todos lo hacen, a todos les tomo participación, ¿no? Pero háganlos para ver si hay alguna duda del método. Sobre todo en el inciso E, pues viene la supermalla, ¿no? Les adelanto que puede haber 2 soluciones ahí por supermalla. Traten de encontrarlas, traten de hacerlas y de tener una visualización con ese ejercicio. Bien, entonces, el día de hoy damos por terminada nuestra clase, sobre todo porque quiero dar oportunidad a que ustedes participen en esos 2 incisos y en los anexos tenemos 3 problemas más. Por favor, traten de resolverlos y los vemos el día de mañana. El día viernes vamos a hacer la práctica, vamos a dar inicio de la práctica de mallas. Y bueno, desde el punto de vista de la corriente directa, que es lo que estamos viendo, pues es lo que vamos a estar trabajando.
Sí, les voy a poner ahí un ejercicio un poquito más pesado en la práctica para que también practiquen y bueno, pues encuentren la solución al problema, la cual pueden observar a la hora de hacer la simulación, ¿no? A la hora de hacer las simulaciones, pues obviamente van a observar los resultados que debe de dar su análisis del circuito que les voy a poner en la práctica 4. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Ok. Entonces, el único que en sí vamos a tener asesoría particular es con Pérez Moscoso, que es César, ¿no? Sí, profe. Para el día de mañana. Entonces, ¿algún otro quiere alguna aclaración de su práctica o de su examen? Que me lo indique para tomar nota y tener una asesoría personalizada. ¿No? Bueno, entonces, Profe, sí. yo, es que el ¿Quién es? viernes no pude. Identifíquese. Soy Naomi. Naomi Hernández. El viernes no pude asistir a la clase y le mandé correo Sí. explicándole el motivo. No sé si lo llegó a ver. Sí, ya lo leí con cuidado. De hecho, usted me está justificando adecuadamente por qué faltó, porque varios faltaron y pues tienen 0, ¿no? Ya habrá observado, ¿no? Que su calificación es 0. Pero en el caso de usted tenemos la justificación del correo. Entonces, no voy a aceptar que me envíe algún resultado de esa forma. Le tengo que hacer un examen en este caso debido a que está justificada su inasistencia. Okay. Le tengo que hacer un examen, entonces no sé cómo ande de tiempos como para platicarlo el día de mañana, después de clase, no para hacer el examen, sino para